leyendo algunos. Bien, van grabando. Em, Bien, me gustaría leerlos un poquito en el chat, si te animan. ¿Cómo vienen? Si recibieron el material, las preguntas. ¿Están pudiendo resolver bien los cuestionarios? Cuéntenme un poquito. Escriban, ¿no? Si no se animan a abrir el micrófono, por supuesto. ¿Los iban a Eh, mandar por WhatsApp? no, va, que yo sepa, no. ¿No tienen cuestionario todavía? No, todavía no nos dan nada. ¿Y el material sí lo tienen? Mm, la clase pasada se grabó, Sí, la clase, el PowerPoint y yo les mando siempre un escrito, un Word. ¿No les llegó todavía? No, maestra, todavía no. Bueno, yo después hablo con la escuela y si no se los pueden facilitar por algún motivo, se los envío yo por WhatsApp. Quédense tranquilos, que yo ya estoy en el grupo. Vieron que estuve mandando algunos videos y demás. Ok. Bueno, no hay problema. Quédense tranquilos que con el material van a contar porque lo tengo yo guardado cualquier cosa. ¿Sí? Solo las clases. Claro, la grabación sí la tienen. Claro, perfecto. Bueno, bien, hoy vamos a ver patología del hombro, ¿sí? Lo que es a cielo abierto. Y ya la clase que viene nos vamos a meter en artroscopía, lo que es introducción, armado de quirófano. Y en la otra clase no la voy a dar yo, sino que la van a dar dos profesionales médicos. Son traumatólogos, especialistas en, en cirugía artroscópica, ¿sí? Uno va a dar cirugía del hombro y el otro de rodilla. Dame un minuto que apago un parlante y estoy con ustedes. Bien, acá estoy, porque si no, no los escucho bien. Les voy a compartir pantalla, así arrancamos. Bien, todos ven la pantalla, ¿verdad? Sí, maestra, gracias. sí, Buenísimo. maestra. Vamos a arrancar con una introducción anatómica, ¿sí? Como siempre. Dijimos que íbamos a hablar del hombro. Bueno, obviamente es una extremidad que conecta el miembro superior al tronco, ¿sí? Está compuesto por los siguientes huesos: clavícula, húmero y escápula, ¿sí? Es una de las articulaciones, por no decir la articulación más móvil, con mayor cantidad de movimientos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Hay dos articulaciones que conforman este complejo articular del hombro. Una es la articulación escapulohumeral, que es la más conocida. También se la llama glenohumeral. Está compuesta por el húmero y la escápula, ¿sí? Es la articulación a la que yo hago referencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos hacer un movimiento cuasi de 360 grados con el hombro, ¿verdad? Con la ayuda de los ligamentos y de los músculos que acompañan toda la articulación. Pero hay una segunda, de la cual quizás no se habla tanto, pero es muy importante para que la glenohumeral pueda realizar todos los movimientos necesarios, que es la acromio clavicular. Consta de la articulación entre la clavícula y la escápula. ¿Qué es lo que le facilita a la articulación glenohumeral? Eh, la transmisión de fuerza, ¿sí? Funciona como una especie de ligamento óseo, si lo queremos llamar así. ¿Por qué? Porque limita determinados movimientos, hace que la transmisión de fuerzas no sea tan bruta, hacia el hombro tampoco. Entonces funciona como una especie de sostén, ¿sí? Por eso digo un ligamento óseo, para que se hagan una idea de cómo colabora la articulación acromioclavicular en la glenohumeral. Acá tenemos una vista de todo el complejo articular, ¿sí? Tenemos acá la cabeza humeral, ¿sí? Todos los accidentes anatómicos de los tres huesos que componen este complejo articular, la clavícula por arriba y la escápula, ¿sí? Articulando con estos dos huesos.
Bueno, la articulación glenumeral, que es la articulación principal, es de tipo sinovial, ¿sí? Esto significa que dentro transcurre el líquido sinovial, por ende vamos a tener una fosa glenoidea, una cabeza, que es la cabeza humeral, que es la que articula, y en el medio vamos a tener una bursa o bolsa, que es la que contiene este líquido sinovial. Permite movimiento de flexión, extensión, abducción, aducción y rotación tanto interna como externa. Todos estos movimientos en conjunto forman un quinto, sexto movimiento que es la circunducción, que es esto que les digo de realizar unos 360 grados de rotación completa con el hombro. La estabilidad, si ustedes, vuelvo un segundo a la imagen anterior, a simple vista lo ven, no tiene estabilidad la articulación en sí. Por eso les digo que es tan importante la presencia y la contención tanto ligamentaria como muscular, ¿sí? Que es lo que le da la estabilidad. Bien, vamos a hablar del labrum glenoideo. También es de mucha importancia porque lo que hace es abrir o ampliar, mejor dicho, la cavidad glenoidea para albergar la cabeza humeral. Es un anillo de tipo fibrocartilaginoso y, como les digo, rodea toda la cavidad glenoidea, ¿sí? Luego tenemos la cápsula articular, que es un tejido de tipo fibroso que tiende a ser laxo y lo envuelve, ¿sí? Envuelve a toda la articulación. Digamos, todas las articulaciones de tipo sinovial tienen una cápsula y está reforzada por los ligamentos glenumerales, los músculos, sí, que son 4 que están resaltados en esta diapositiva, porque son los músculos pertenecientes al complejo que se llama manguito rotador, y también el bíceps braquial, en su porción más larga. ¿Cuáles son los músculos del manguito rotador? Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y el subescapular. ¿Sí? Bien, ligamentos principales, ¿sí? Que lo que nos dan, siempre digo lo mismo, el ligamento lo que le permite a la articulación es tensionar, por un lado, contener, pero también me limitan los movimientos para evitar lesiones, ¿sí? Por eso es importante la contención ligamentaria. Vamos a nombrar algunos, glenohumeral y humeral transverso, ¿sí? Lo que hacen es prevenir la luxación extrema del bíceps braquial, ¿sí? Recuerden que el bíceps braquial, si ustedes volvemos a los accidentes anatómicos, transcurre por un surco, ¿sí? Entonces, los ligamentos lo contienen para que el bíceps no se salga del surco por el que transcurre, ¿sí? Porque si se luxaría, obviamente lo que va a pasar es que se empiece a desgastar, ¿sí? El tendón. Entonces podemos terminar en una ruptura o en un desgarro. Ligamento coracumeral, que limita el traslado inferior y la rotación externa excesiva del húmero. El glenohumeral superior, la aducción. Glenohumeral medio, la rotación interna durante la abducción, ¿sí? Que es la apertura del hombro. Y el glenohumeral inferior, que estabiliza la cabeza humeral en posición de aducción cuando es mayor a 90 grados. Irrigación e inervación, voy a ir bastante por arriba, así no me quiero detener demasiado, pero sepan que la articulación está irrigada por las arterias circunflejas, ¿sí? La humeral y la escapular, y la arteria supraescapular. Y está inervado por nervioso escapular, supraescapular, axilar y pectoral lateral. Parte de ellos son de lo que es el plexo braquial. ¿Sí? Ustedes saben que el plexo braquial se desprende de las primeras vértebras cervicales. Si no siempre digo lo mismo, si no me falla la memoria, el plexo braquial se desprende de C5 a T1 o de C4 a T1, por ahí. Si alguno lo recuerda y lo quiere escribir o decir, no me ofendo, pero se desprende de esas vértebras cervicales. Bien, una foto para que vean el recorrido, ¿sí? De todo lo que es el sistema vascular.
y el sistema nervioso. Fíjense cómo por acá viene el plexo braquial, ¿sí? Pasa por debajo de la clavícula. Fíjense qué cerquita de todo el complejo articular y, por supuesto, transcurre hacia el resto del miembro superior. Y quiero que presten atención acá, al margen de la arteria axilar. Fíjense la arteria circunfleja, la circunfleja humeral, perdón, cómo rodea la cabeza del húmero. Por eso es importante tener en cuenta que puede haber una lesión vascular importante ante un accidente o ante una fractura, por ejemplo, que se dé a la altura del húmero en su porción proximal. ¿Sí? Hay que estar muy atento a la lesión de la arteria humeral. Bien, voy a ir bastante rápido acá. Musculatura, ¿sí? Lo que nombra esta diapositiva son los músculos que colaboran en la flexión, la extensión, aducción, abducción, rotación interna y externa del hombro, ¿sí? Por ejemplo, en la flexión colabora el pectoral mayor, deltoides, el coraco braquial y la cabeza larga del bíceps braquial. Luego los demás, ¿sí? Extensión, aducción y demás movimientos. Bien. Accidentes anatómicos de importancia en este momento para nosotros. Troquíter y troquín. ¿Por qué son de importancia? Y porque se insertan músculos que corresponden al manguito rotador y nosotros hoy vamos a ver cómo se repara una lesión del manguito rotador. En el troquíter se insertan los músculos supra e infraespinosos y el redondo menor, ¿sí? Son 3 de 4 de los que corresponden a el manguito rotador. Y en el troquín se inserta el músculo subescapular, que es el otro músculo correspondiente al manguito. Si los ubicamos en la diapositiva, creo que ustedes lo ven completo, tenemos acá el troquín, ¿sí? Que es más anterior, y el troquíter, que está más lateral si nosotros viéramos un húmero de frente. Bueno, además está decir que el húmero es un hueso largo, ¿sí? Recuerden que todos los huesos largos tienen tanto hueso cortical como hueso esponjoso. Esto es importante. Ahora cuando veamos osteosíntesis de húmero proximal, siempre en las epífisis vamos a encontrar hueso de tipo esponjoso y en la diáfisis hueso cortical. Esto me define un poco el tipo de tornillo que yo voy a utilizar para colocar en el hueso. ¿Está bien? Bien, de nuevo, insisto en esto, ¿sí? La cabeza humeral que está irrigada de la arteria circunfleja anterior y la posterior. Y fíjense cómo rodea todo el cuello humeral. La importancia que tiene esta arteria cuando hay una lesión tan proximal, ¿sí? Bien, para aquel que quizás tenía alguna duda con cuál es cada movimiento de los que estamos nombrando, un poco de biomecánica, son estos, los nombres y las... perdón, mis animales son que se pelean. Los nombres y los movimientos que realiza. Bueno, vamos un poquito a los procedimientos. Voy a hacer como la clase pasada en la que hablamos un poco de lo que es el armado de quirófano y la posición del paciente, porque se repite, ¿sí? A lo largo de los procedimientos que vamos a ir viendo. Y acá tienen una linda foto, esta es una foto que sacamos acá en la Argentina. Particularmente es una clínica que no tiene demasiados recursos ni demasiada tecnología, por eso me gustaba quizás colocarla para que vean un poco cómo nos arreglamos, ¿sí? Cuando quizás no tenemos a disposición todos los accesorios que tendría una mesa de cirugía de tecnología, ¿no? De avanzada. Bien, tenemos dos posiciones posibles para cirugías del hombro. La principal, la más conocida, nosotros le decimos silla de playa. En realidad es la posición de semisentado o posición de Fowler. Se los voy a escribir en el chat. No sé si ustedes la conocen con el mismo nombre. ¿Me quieren contar?
Fowler, ahí se los escribí. Ahí está Magda contándome lo del plexo braquial. Gracias, Magda, por la info, ¿sí? De C1 a C4 y en el ramo anterior se extiende desde C5, perfecto. Bien, ¿todos conocen la posición de silla de playa como Fowler? Bien, silla de playa, perfecto. Silla de playa, maestra. Buenísimo. Bien, básicamente es el paciente que va a estar semisentado, aproximadamente en 45 grados. La cabeza va a estar girada hacia el lado contrario del miembro donde se va a operar. Y vamos a tener varios reparos anatómicos en el decúbito del paciente, ¿sí? Principalmente, el primero es la cabeza, ¿sí? En general, la intubación, si es anestesia general, va a ser con un tubo espiralado para asegurar, el anestesiólogo asegurarse de que ese tubo no se va a colapsar ante algún movimiento que puedan realizar durante el posicionamiento del paciente. Muchos cirujanos optan por colocar un cuello de Filadelfia para mantener erguido el cuello. Otros, como en este caso, lo que hacen es atravesar una cinta de tela, desde la mesa de cirugía pasando por la frente del paciente. Obviamente, el paciente va a tener su cofia puesta, no es que la cinta va a ir directamente pegada sobre la piel. Esto hay que estar muy atentos, ¿sí? Porque imagínense que el paciente no se puede retirar del quirófano con la piel quizás marcada, puede darle una reacción alérgica. Lo que fuere, ¿no? Entonces tratamos de proteger la frente. Si tenemos una compresa de gasa que le podamos colocar y pasar la cinta por encima, sería ideal. Y también hay unos soportes especiales. Yo la semana pasada que estuve en quirófano, venía pensando en eso. Y si tengo una cirugía de hombro, les voy a mostrar la mesa que tenemos donde yo trabajo. Es un accesorio en donde lo que se saca es la cabecera de la mesa de cirugía. Son unas mesas que se llaman Minray. Las deben conocer por la marca de las torres de laparoscopía y demás. Se coloca y tiene una especie de cabezal que contiene a la cabeza del paciente, bájate, a la cabeza del paciente, ¿sí? Segundo reparo anatómico, las rodillas. Vamos a tener que colocar un realce que puede ser como en esta foto, un almohadón, ¿sí? Un cojín que vaya debajo del hueco popliteo para generar una semiflexión en las piernas del paciente. Pueden ser sábanas, podemos tener rollos de silicona. Muchos, acá en Argentina por lo menos, lo que hacen es envolver los sueros, los Baxter de suero de solución fisiológica en sábanas, hacen como tubos y los utilizan de realce. Y lo último que hay que tener en cuenta es los talones, ¿sí? Asegurarnos de que los talones estén apoyados sobre un lugar acolchonado. Cincha sobre las piernas del paciente para asegurarnos de que no se la dé. Y por supuesto, en todos los procedimientos quirúrgicos vamos a utilizar lo que es la placa paciente. Particularmente yo como instrumentadora circulante no la hubiese colocado en la pierna, ¿sí? En la pantorrilla, la hubiese colocado quizás en el abdomen del paciente, mucho más cerca de la incisión quirúrgica. Siempre decimos lo mismo, ¿no? La placa paciente la tenemos que colocar en un lugar donde tengamos buen tejido celular subcutáneo o buena musculatura, un lugar que permanezca seco, que tenga poco vello o nulo, mejor si no tiene vello en la zona, y sobre todo que esté cerca de la incisión. ¿Para qué? Para que la electricidad haga mucho menos recorrido desde la placa, ¿sí? Que es el polo negativo, el cable a tierra, hasta el lugar en donde está circulando la electricidad. De esa forma nos aseguramos que sea un poquito más seguro el gesto quirúrgico con electrocirugía. Bien, silla de playa. Esta posición la vamos a utilizar para cirugías en donde se vaya a reparar el manguito rotador, luxaciones de hombros, ¿sí? Que necesiten ser reducidas bajo anestesia, fracturas de húmero proximal, ¿sí? O de la diáfisis humeral, y en reemplazos o artroplastías de hombro.
La otra posición que podemos optar es la de decúbito dorsal estricto, ¿sí? La que ustedes conocen habitualmente para muchísimos procedimientos quirúrgicos, y la vamos a utilizar cuando hay que hacer una artrodesis de hombro, y acá no aparece escrito en el PowerPoint, en la filmina, pero también lo utilizamos para colocar clavos endomedulares anterógrados, ¿sí? De proximal a distal. Bien, armado del quirófano. Dijimos, necesitamos, si tenemos accesorio de la camilla, accesorio. Si no tenemos, nos tenemos que asegurar que la camilla se quiebre, ¿sí? Que tenga posición, que la podamos levantar, que la podamos descender, que la camilla esté trabada. Vamos a precisar consola de electrobisturí que tiene que estar a los pies del paciente para que no moleste la zona. Imagínense que vamos a estar trabajando todos como en el tren superior, ¿sí? El anestesiólogo controlando la vía aérea y nosotros enfrente trabajando en todo el hombro, ¿no? Son cirugías que para ustedes como enfermeros quirúrgicos, para nosotros como instrumentadores, son bastante incómodas de instrumentar y hay que estar muy atento de que no se contamine el instrumental, quizás cuando lo pasamos o cuando lo devuelven, que no se caiga, porque en general quedamos lejos de la mesa al campo quirúrgico. Ahora creo que tengo alguna foto en donde podemos hablar un poco de esto. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tratar de organizar todo el mobiliario de forma de que moleste lo menos posible y sea lo más funcional posible. Bien, fíjense esta imagen. Tenemos arco en C, al radiólogo, ¿sí? Que está, por suerte, bastante lejos. Tenemos el cirujano, el instrumentador, probablemente el ayudante, bueno, en este momento no está haciendo nada, y técnico de ortopedia. En general somos esa la cantidad de personas que estamos en quirófano. Atrás tenemos al anestesiólogo y falta, que debe estar por ahí, el instrumentador circulante. A ver, chat. ¿Por qué es mejor la posición de cúbito en cirugía de clavo? Bien, usamos posición de cúbito dorsal para el clavo endomedular porque en general tenemos mejor estabilidad del brazo, ¿sí? Y en general las guías de colocación, por lo menos acá en Argentina, vienen como dispuestas anatómicamente para que el paciente esté en decúbito dorsal. ¿Sí? En la colocación es mucho más cómodo hacerlo en decúbito dorsal que semisentado. ¿Se entiende la respuesta? Bien, buenísimo. Bueno, vuelvo a la imagen. Fíjense, en general somos 3, 4 personas lavadas que están alrededor del hombro. El anestesiólogo cuidando la vía aérea, ¿sí? Entonces todo el mobiliario a los pies. Ni hablar que va a necesitar también estar el arco en C. En esta imagen particularmente tienen la suerte de poder colocar el arco enfrente, ¿sí? Porque es un quirófano bien amplio. Pero muchas veces ocurre que quizás no contamos con los metros cuadrados necesarios para hacer semejante despliegue, entonces un poco hay que ir acomodándose. Bien, la anestesia en lo que es cirugía del hombro, en el 90% de los procedimientos va a ser general, ¿sí? Siempre como instrumentadora y cuando charlo con los anestesiólogos, que en general hacen traumatología, charlamos lo mismo. Anestesia general se acompaña de una infiltración local para asegurar la analgesia posquirúrgica del paciente, ¿no? Que la persona se despierte y que no le duela de repente la herida quirúrgica que en general arde por el corte del bisturí y ni hablar de todo lo que es el tejido blando que se encuentra inflamado y que molesta. Entonces, le garantizamos por unas horas quizás o al menos por un tiempo la analgesia suficiente como para que el paciente se despierte tranquilo y se vaya tranquilo del quirófano. La antisepsia siempre comienza en el lugar donde se va a incidir, en este caso en el hombro. Vamos a ir hacia la muñeca y hacia el cuello, ¿sí? Parte del hemitórax y se va a pintar la axila.
Recomiendo siempre la utilización de 2 hisopos para realizar el embrocado, ¿sí? Quizás lo ideal siempre es que alguien que no está lavado pueda sostener el brazo desde la muñeca, desde la mano, lo que nos permite completar la antisepsia de todo el miembro. Entonces, el instrumentador aséptico lo que hace es preparar un campo chico doblado en un triángulo, se apoya la mano sobre el triángulo, se envuelve y se venda, ¿sí? Esto tiene, a mi criterio, varios beneficios. El primero es que puedo movilizar el brazo durante la cirugía sin que se ensucie. Segundo, estoy tapando las manos, que primero que están muy lejos del campo operatorio y las consideramos sucias, sobre todo por las uñas, ¿sí? Entonces, a mí me permite elevar, o mejor dicho, disminuir el riesgo de infección, ¿sí? Entonces, es importante que podamos tapar la mano. Una vez que completamos la antisepsia del miembro, ¿sí? Podemos terminar en el hemitórax y en la axila. Lo último que pintamos es la parte más sucia, que es la axila. Los campos, bueno, yo les puse una colocación básica. Ustedes, no sé si hay alguien que si me pueden contestar por el chat, buenísimo. Si hay alguien que haga cirugía de miembro superior, de hombro, a ver si nos ponemos de acuerdo con la colocación de campos. Varía en realidad la escuela, así como cada cirujano está acostumbrado, pero de base, ya les digo, utilizan un campo chico para tapar la mano y vendarla, y después van colocando campos, primero desde en la parte de abajo, ¿sí? A lo que es podálico y en forma de U, y luego tapan acefálico, ¿sí? Y por último, lo que tapan son las piernas del paciente. ¿Hay alguien que haga cirugía de hombro acá? ¿O miembro superior? Sí, maestra. De hecho, ahí donde mi centro de trabajo, el vestido es diferente, maestra. El Eh, residente ¿Cómo es? de menos jerarquía es el que hace el aseo o la asepsia y toma Bien, la extremidad superior y él es el que se encarga de hacer el aseo, mientras los demás, junto con el cirujano, pasan a lavarse. Ya cuando entran, la forma de cubrir a nuestro paciente es sábana de pies, sábana cefálica, son 3 campos triangulares. Para delimitar el área a operar, se coloca un campo triangular y efectivamente para recibir la mano, la cubrimos con una venda elástica. Pero usamos también, después del isodine o la iodopovidona, usamos algo que se llama Durapred y Ayovan, que es un campo autoadherible, ¿verdad? Que tiene yodo sí, también. Entonces sí nosotros lo lo cubrimos usamos un también. poquito, exacto, lo cubrimos un poquito más. Y ya posteriormente de eso sería la sábana hendida, maestra. Bien, perfecto. Está bien, me gusta la colocación de campo que estás relatando. He visto cirujanos acá que también lo hacen. Por eso ya les dije, yo les pongo una de base, pero obviamente que esto cambia mucho de acuerdo a la escuela que tiene cada uno. Brenda pone, no, Brianda, perdón. En el hospital donde yo trabajo colocamos una bolsa o hule estéril con un corte hendido, se coloca una sábana de pie, campo superior, campos laterales y sábana hendida. Bien, sí, también me gusta esa opción. Me gusta. Bueno, ven cómo hay muchas alternativas. ¿Qué es lo importante? A ver. Yo siempre a mis alumnos de acá de Buenos Aires les digo lo mismo porque ellos se preocupan, me dicen, profe, si no sé cómo poner los campos, lo importante es que vos sepas la cantidad de campos que necesitas o que te imagines la cantidad de campos que vas a necesitar para esto. Sabés que de base necesitas 2 campos abajo y si tenés campos de tela vas a necesitar sí o sí un cobertor estéril plástico, sí o sí, o U-Drape si es que tienen de marca. Vas a necesitar campo podálico doble para los pies del paciente y 2 campos cefálicos. O sea, necesitas aproximadamente 6 campos grandes más los campos chicos que en general por paquete vienen 4. Y camisolines, obviamente depende de la cantidad. Si tenemos instrumentador de ortopedia, cuántos ayudantes, si es un ayudante o 2 y el cirujano principal, nadie más. ¿Sí? Entonces,
está bueno también charlar con nuestro equipo quirúrgico y de repente preguntarle, ¿sí? Al médico, si quizás no lo conozco tanto, doctor, ¿cómo utiliza los campos o cómo los coloca? Sí, porque no tiene por qué ser todo igual, justamente. Bien, bueno, fíjense, acá tenemos otra colocación de campos. ¿Ven lo que les digo? Fíjense, el paciente obviamente está tapado por completo, pero ven que ponen laterales que los pasan por detrás del hombro. No sé si se llega a ver acá la marca. Pasan por detrás del hombro. Y obviamente ahí la doctora lo que está haciendo es vendando la mano. Materiales que no nos pueden faltar. Bueno, el autoadhesivo en que es el U-Drape, que les estaba hablando recién. El autoadhesivo con iodopovidona, ¿sí? Iovan, o si el paciente es alérgico a la iodopovidona, podemos usar un Steri-Drape. Hojas de bisturí 15, 23 o 24. La K67 es la tubuladura que viene con la cánula de aspiración de plástico, potes, jeringa de Monod. Si no tengo una jeringa de Monod, puedo utilizar una jeringa Toumey o una jeringa de 60. Polilactina 910 en calibre 0, calibre 1 y 2 ceros. Nylon 3 ceros para la piel. Electrobisturí, si tengo electrobisturí monopolar, voy a necesitar una placa paciente. Venda camiseta, varias. Y nosotros acá algunos usamos malla tubular. Recién Magda nombró que utilizan venda camiseta. ¿Sí? Así que de base vamos a usar eso. Bueno, y instrumental básico, ¿no? Siempre recuerden lo mismo. Depende el procedimiento al que nos estemos exponiendo, que estemos por instrumental o por circular, depende si tenemos material de ortopedia o no. Si es un procedimiento en donde se va a abordar solo partes blandas o es un procedimiento que incluye la invasión de partes óseas, de hueso. A ver el chat qué dicen. Los potes, los cuencos, no sé cómo le llaman ustedes, donde colocan solución fisiológica, Pervinox, ¿cómo le llaman? Son riñones o benzaleras. Ahí está. Budinera, Bien, riñón. Ajá. bien. Nosotros tenemos uno solo que decimos riñonera, que es como una especie de bandejita con forma de riñón. Jofaina, si es redonda como la de la ensalada. Riñón. Bien. Claro, nosotros claro, la bandejita con forma de riñón le decimos riñonera, pero a los demás le decimos potes. Bien. Bueno, instrumental de base. Ya los estuvimos nombrando a todos en las clases pasadas. No hay ninguno que creo que no conozcan. Ah, los bowls, está bien. Ahí nos ponemos de acuerdo. Los bowls, chiquititos, los cuenquitos. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Hay alguna pregunta, comentario, duda? ¿Estamos bien o empezamos? Ah, cofaina. Sí, porque antes está. Alguien escribieron mal. Bien, perfecto. Bueno, comenzamos entonces. Vamos a fractura de húmero. La fractura es una solución de continuidad, ¿sí? Esto lo venimos abordando clase tras clase, ¿verdad? Que se da por un mecanismo de acción o un mecanismo de producción que puede ser directo o indirecto. Le vamos a llamar, en este caso, un mecanismo de producción indirecto a aquellas fracturas que se producen cuando yo me caigo quizás apoyando la mano o el codo y de la fuerza contraria, ¿sí? que yo hago contra el suelo, que es donde me estoy cayendo, se termina fracturando la cabeza humeral. Generalmente se da cuando la persona tiene hueso osteoporótico, pero eso no significa que alguien joven se caiga con ese mecanismo de acción apoyando la mano o el codo y se fracture el húmero en la parte más distal, en la parte más proximal. ¿Por qué se fractura el húmero aproximal? Porque el cuello quirúrgico, la zona de la metáfisis humeral sería, es la zona más débil, ¿sí?
Entonces, tiende, obviamente, automáticamente fracturarse ante un exceso de fuerza contraria a la que puede resistir el húmero. Mecanismo directo, obviamente, es una fuerza externa violenta que traumatiza directamente al hueso, ¿sí? Por eso le decimos directo. Bien, clasificación, ¿sí? Fíjense del año en que se vienen clasificando este tipo de fracturas. Volvemos, ¿se acuerdan que en la primera clase hablamos de historia y lo nombramos al doctor Kocher, ¿no? En 1896 fue primero en clasificar la fractura humeral según la localización, si era diafisiaria, si era epifisiaria, si estaba dada en el troquín o en el troquíter, por ejemplo, ¿sí? Después Dehaene, según el mecanismo, mejoró, ¿sí?, la clasificación que había hecho Kocher, pero fíjense cuánto tiempo después hubo una segunda clasificación. La tercera, en 1955, 10 años después solamente, Watson-Jones fue el que la clasificó según el mecanismo de lesión, no el mecanismo de acción. Y en 1970 el doctor Neer, que es la clasificación actual que tenemos, hizo como un conjunto de clasificaciones y quedó definida según la presencia o no del desplazamiento y el grado de desplazamiento de la fractura. Le llamamos desplazamiento, repito conceptos por si quedan dudas de las clases anteriores. El desplazamiento es la distancia que hay entre los dos trazos fracturarios, ¿verdad? Estabilidad articular, ¿sí? O estabilidad ósea. Esa fractura está estable, no está desplazada, o es una fractura que le da inestabilidad articular o por la distracción que hay entre los fragmentos, obviamente no va a hacer callo óseo, no va a pegar. Y cantidad de número de fragmentos. Un fragmento, 2, 3 o 4 partes. Esta es la clasificación que utilizamos actualmente, como les estaba comentando recién. Acá les puse una ilustración para que más o menos se hagan una idea. La tipo 1, fíjense, puede hasta no ser quirúrgica, ¿no? Si es una fractura que no está desplazada y que está estable, se le indica inmovilización y control radiográfico a este paciente, ¿no? Y kinesiología, rehabilitación. Ya del segundo gráfico en adelante podemos hablar de que son fracturas quirúrgicas. Bueno, en la clínica, la fractura que no está desplazada, el dolor va a ser intenso siempre. Ante una fractura el dolor es intenso, pero modera, ¿sí? El paciente va a tender a llevar esta actitud, ¿no? Se me están viendo, de contener el brazo, de dejarlo en flexión y mantenerlo, ¿sí?, sobre su otro brazo. El dolor es debajo del acromion y tiene una leve posibilidad de movilización del miembro. Ahora, si la fractura está desplazada, el dolor es muy intenso. La actitud es la misma de defensa, pero obviamente como hay una deformidad articular y ósea, va a haber una depresión del húmero, ¿sí? Nosotros vamos a ver al paciente de frente y va a haber un hombro que está más bajo que el otro. No va a poder movilizar su miembro en absoluto, va a tener una gran inflamación y puede aparecer, depende el grado de desplazamiento y el grado de impacto, ¿sí?, si fue un mecanismo directo o indirecto, puede aparecer el hematoma de Hennequin, que es el que tienen en la foto de la diapositiva. Es un hematoma que fíjense que tiende a ponerse todo el brazo negro y se extiende hacia el hemitórax, ¿sí? ¿Cómo se diagnostica este tipo de fracturas? Bueno, lo primero es la anamnesis, es la charla con el profesional. En la guardia, generalmente, porque el paciente acude a la guardia fracturado, entonces el traumatólogo le va a preguntar qué le pasó, ¿sí?, cómo se cayó o cómo se accidentó, con qué grado de violencia ocurrió esto, siempre y cuando el paciente pueda responder a las preguntas, ¿no? Va a intentar explorar, mirar,
¿sí? En qué estado está esa articulación, ese hombro, esa piel. Si hay tumefacción, que es el hinchazón, si tolera la palpación, si se puede hacer una exploración neurovascular, ¿sí? Distal, me refiero a, le va a pedir ciertos movimientos con la mano, con los dedos, para ver si hay algún nervio quizás proximal que esté lesionado. Volvemos, ¿no? Plexo braquial, ¿sí? Y le va a indicar pruebas complementarias. Radiografía, que es la principal, si no, tomografía computal axial, ¿sí? ¿Cuándo se indica una tomografía? En general, cuando se sospecha si la fractura existe, ¿sí? Porque quizás está muy estable, no está desplazada, y en una radiografía convencional no se ve, pero en la tomografía se ve la línea fracturaria. Si hay grado de conminución, ¿sí? ¿En qué grado tenemos conminutas, es decir, espículas de hueso dando vueltas? ¿Qué relación hay con los fragmentos, si están en real contacto o no, para saber si esa fractura va a ser callo óseo? Y si hay luxación, ¿sí? Y grado de, si hay lesión de partes blandas. Fíjense esta radiografía. ¿Ven el trazo fracturario? Y cómo la cabeza humeral está viene la línea del húmero, y fíjense cómo la cabeza humeral está por fuera de la fractura. Sí, está totalmente desplazada. Esto es quirúrgico. Además, fíjense, igualmente no es un frente estricto, ¿no? Pero fíjense cómo la luz articular no está respetada, ¿no? Hay incongruencia, perdón, articular. Bien. Tratamiento, no siempre es quirúrgica. Siempre repetimos lo mismo. La cirugía es la última elección que va a hacer el profesional. ¿Cuándo no se opera? Cuando hay un desplazamiento menor a 5 milímetros de troquíter, ¿sí? Cuando el desplazamiento es del 50% menor del diámetro que tiene la diáfisis. Pacientes que tengan baja demanda funcional, los pacientes adultos, adultos mayores, ¿sí? O pacientes que tengan patologías de base o comorbilidades que operarlos represente un mayor riesgo para la salud del paciente, ¿sí? Sara me pregunta qué tipo de placa se usa para este tipo de fractura. Se utiliza una placa que se llama filos. Ahora lo vamos a ver porque vamos a ver la técnica quirúrgica, pero es una placa anatómica. Ahora lo vemos. Bien, para el tratamiento conservador, ¿qué le va a indicar el traumatólogo? Inmovilización del miembro, ¿sí? Cabestrillo, y si no hay ningún tipo de recursos para conseguir alquilar o comprar un cabestrillo, le va a indicar un vendaje de Belpó, que es este que tenemos en la imagen de la derecha. Pacientes con rehabilitación precoz, ¿sí? Cada vez hay más documentos y más investigación acerca de la importancia que tiene mandar al paciente a rehabilitar lo antes posible. Bien, vamos al tratamiento quirúrgico. También indicamos rehabilitación precoz, ¿sí? ¿Y qué se puede hacer? Bueno, se puede hacer una reducción cerrada con osteosíntesis percutánea. Básicamente lo que queremos decir acá es que no va a haber una incisión limpia a cielo abierto, sino que mediante radioscopía, en lo posible pulsada, lo que vamos a hacer es atravesar la fractura con agujas de Kirchner. ¿Sí? Recuerden que las agujas de Kirchner tienen un diámetro aproximadamente de 2 a 2,5 milímetros de diámetro. Dije diámetro dos veces. Entonces se van a pasar las clavijas, se van a utilizar de joystick para reducir la fractura, que quede bien reducida y en contacto, y se van a cortar los extremos y se va a ir el paciente con un vendaje, con un cabestrillo de quirófano. La otra posibilidad es realizar una reducción abierta y una osteosíntesis, que es la cirugía que vamos a ver a continuación.
Cuando la fractura está muy desplazada, o hay una fractura del troquín o del troquíter, entonces vamos a colocar una placa con tornillos, que es la placa que le contesté recién a Sara, una placa filos. Otra posibilidad es colocar un clavo endomedular bloqueado a distal, ¿sí? Cuando solamente tenemos dos fragmentos, son fracturas con trazos simples, ¿sí? O fracturas de tipo patológicas. También lo he visto en pacientes pediátricos, ¿sí? Que colocan una especie de clavos endomedulares elásticos. Y el último procedimiento, y quizás más grave o más amplio, es la artroplastía de hombros, el reemplazo de las superficies articulares. ¿Cuándo el traumatólogo va a indicar un reemplazo? Cuando hay necrosis, ¿sí? Quizás de la cabeza humeral, cuando está muy destruida, ¿sí? La articulación, cuando el hueso es osteoporótico y no resiste quizás la colocación de una placa con tornillos, o cuando hay demasiada inestabilidad articular, ¿sí? Por ruptura ligamentaria, desgarros o ruptura muscular. Bien, nosotros vamos a lo nuestro. Osteosíntesis, reducción abierta, ¿sí? Vamos un poco a repasar también conceptos que vimos en las clases anteriores. Dos tipos de abordajes, deltopectoral o transdeltoideo. Si me preguntan a mí, habitualmente utilizan el transdeltoideo, pero depende de la ubicación de la fractura, pueden utilizar uno u otro. ¿Está bien? Recuerden que la posición del paciente era en silla de playa, que la antisepsia era desde el hombro hacia el miembro inferior y el hemitórax y la axila. La colocación de campos es la vista y la anestesia va a ser general en este caso. Bien, se realiza la incisión, que puede ser deltopectoral o transdeltoidea, con una hoja número 24 o 23, mango número 4. Se va a divulsionar y a profundizar la herida con una tijera de Metzemont y pinza mano izquierda, que podría ser una pinza dientecillos, por ejemplo. Y se van a dar determinados puntos de reparo, generalmente se hacen con nylon, sobre el músculo subescapular, el infraespinoso y el supraespinoso. Bien, una vez que tenemos hechos los reparos musculares, estos se traccionan, tenemos acceso directo hacia lo que es la cabeza humeral. Le vamos a pedir al técnico de rayos que se acerque y vamos a tener una imagen radioscópica pulsada en vivo para ver el grado de desplazamiento de la fractura y poder realizar la reducción de la misma. Se van a insertar dos agujas de Kirchner, ¿sí? Una va a ir en sentido lateral con respecto a lo que es la corredera bicipital, ¿sí? Directo hacia la fractura, y la otra en diagonal por debajo, o sea, en diagonal por debajo de lo que es la punta del troquíter. ¿Sí? Recuerden que el troquín está hacia anterior y el troquíter estaba hacia lateral, ¿sí? Por debajo de la punta del troquíter es el punto de inserción de la clavija que se inserta con motor, y la otra en dirección transversal. Si se acuerdan, nosotros cuando vimos fractura de muñeca de radio distal, hablamos de una técnica que se llama Kappanji, en donde lo que hacía el traumatólogo era colocar las clavijas y movilizarlas como si fuesen dos joysticks para lograr la reducción de la fractura. En este caso se hace algo muy similar, por eso se colocan las dos clavijas. Una vez que la fractura está reducida, nos queda realizar la osteosíntesis. Podemos fijar la placa de forma provisoria con clavijas, ¿sí? Son unas clavijas que vienen especiales en la caja de ortopedia. Y lo que nos resta colocar son los tornillos. En general, no voy a decir siempre, pero sí en general, el traumatólogo, el primer tornillo que va a colocar es el tornillo de compresión, ¿sí? ¿Se acuerdan que era un orificio ovalado más que redondo? Y la cabeza del tornillo no tiene rosca. Es un tornillo de compresión que lo que me permite es pegar la placa al hueso, que estén en contacto íntimo.
Una vez que tenemos colocada la placa y fijada, primero va a colocar todos los tornillos proximales, ¿sí? Que son tornillos de rosca esponjosos, ¿sí? ¿Se acuerdan que los vimos? Que tienen el paso de rosca espaciado, que las espiras son o tienden a ser más filosas. Y por último va a colocar los tornillos distales, que son de tipo cortical bloqueados. La placa que vamos a utilizar es una placa Filos, se la voy a escribir acá en el chat. Filos. Es una placa anatómica para el húmero proximal. Bien, algunas fotos. Esta es una placa larga, por lo que se sospecha que tiene una fractura quizás o de tres fragmentos, perdón, o quizás es una fractura diaficiaria cerca del cuello quirúrgico, pero diaficiaria. Entonces necesitamos tener más agarre hacia distal, por eso tiene tantos tornillos corticales. Bien, una vez realizada la osteosíntesis, vamos a volver a controlar por radioscopía pulsada, se va a lavar con solución fisiológica en una jeringa de 20, se va a controlar la hemostasia y se va a realizar el cierre por planos. El primer plano que debemos cerrar es el plano muscular, ¿sí? Con polilactina 910 en calibre 1, tejido celular subcutáneo con polilactina 910 calibre 2 ceros y piel con nylon calibre 3 ceros. La curación va a ser plana, compresiva, y el paciente se tiene que retirar sí o sí inmovilizado. ¿Cómo lo vamos a inmovilizar? Con un cabestrillo. Reina me pregunta, ¿cómo diferenciar un tornillo cortical al de un esponjoso? ¿Cuál sería la diferencia? Bien, Reina, hasta Ana ya lo sabe. Bueno, no sé qué quise decir ahí. La diferencia es el paso de rosca primero, ¿sí? Que uno es más espaciado, el otro está más juntito. Si nos queda un ratito de tiempo, cuando terminamos la clase, vuelvo a abrir alguna diapositiva en donde tenga la diferencia gráfica de los tornillos, así los vemos. El tornillo de esponjosa son más robustos, más filosos, y el tornillo cortical tiene el paso de rosca más corto, tiene más cantidad de espiras y es más rombo. Esa es la diferencia. ¿Se entiende? Igual después yo vuelvo a mostrar fotos si necesitan, no hay drama. ¿Vamos hasta acá? Sí, maestra. Bien, perfecto. Vamos a ver artroplastía de hombro. Ay, no, no, acá. Bien. ¿Qué se puede reemplazar? Se puede reemplazar la cabeza humeral, entonces la prótesis va a ser una cabeza de húmero con un vástago, porque la cabeza humeral necesitamos que se apoye, que se agarre desde el hueso, entonces el vástago va a correr por lo que es el orificio de la médula ósea, del canal medular. O podemos tener un reemplazo de toda la articulación, que le vamos a decir que es una artroplastía total, en donde vamos a tener un implante humeral, como el que están viendo a la derecha, y por otro lado vamos a tener un implante de lo que es la cavidad glenoidea. Bien, el abordaje más utilizado es el delto pectoral, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos hace 4 o 5 diapositivas atrás? Vamos a precisar identificar la vena cefálica y la vamos a reparar. ¿Cómo la reparamos? Con un borde de guante, o si tienen, algunas instituciones tienen los reparos vasculares que vienen de fábrica, si no los tienen, una lámina de goma la fabricamos con un borde de guante y la dejamos reparada con una pinza Crail, por ejemplo. Bien,
Se va a hacer disección, divulsión, profundización de la herida, de todo lo que es la parte blanda, se va a liberar el músculo deltoides y el pectoral mayor, ¿sí? Vamos a ligar algunas venas con lino 70, se libera el músculo subescapular y lo que vamos a incidir es la cápsula articular, que lo que nos deja es expuesta la cabeza humeral. En este punto vamos a identificar, así como identificamos la vena cefálica, vamos a identificar el nervio circunflejo y también lo vamos a reparar, ¿sí? Todo esto se realiza para evitar lesiones quizás que no serían fortuitas, ¿no? Para este procedimiento. Se va a seccionar el tendón del músculo subescapular a 2 centímetros de la inserción, ¿sí? Esto se hace con electrobisturí o con el bisturí frío, esto es elección del cirujano, y se va a dejar reparado con puntos de seda o de nylon en calibre 0. Perdón, nylon no, polipropileno, el nylon llega hasta el 2,0. Podemos usar o seda o polipropileno. Una vez que seccionamos el tendón del subescapular, de forma vertical se va a incidir la cápsula articular. No lo vamos a hacer con un mango número 4, lo vamos a hacer con un mango 3, una hoja un poco menos robusta, que es una hoja 15. Y una vez que tengamos el acceso directo a la articulación, el cirujano lo que va a hacer es luxar la cabeza humeral, sacar del lugar de la cavidad glenoidea a la cabeza humeral. El cirujano en este punto va a poder explorar la articulación, ¿sí? Resecar posibles osteofitos, ¿sí? Que son calcificaciones que se van albergando alrededor de la articulación. Va a marcar el lugar de la osteotomía, que en general lo hace o con un escoplo y un martillo, o muchos lo marcan con electrobisturí, ¿sí? Quemando el hueso. Y con una sierra oscilante va a realizar el corte de lo que es la cabeza humeral. Una vez que la cabeza humeral está reseca, la vamos a retirar del campo, la vamos a mantener en nuestra mesa de cirugía, ¿sí? En nuestra mesa de Mayo. Nos queda, obviamente, la superficie expuesta, que es plana, ¿sí? De lo que es el extremo proximal del húmero. Con una cureta se empieza a darle forma, ¿sí? Al hueco en donde va a ir el vástago humeral para identificarlo al canal medular. El canal medular se trabaja muy similar el que hace cadera a la cadera, ¿sí? Con unas raspas se pasan de menor a mayor a través del canal y se trabaja para que el vástago entre y quede bien compacto dentro del canal medular. Vamos a realizar la prueba, ¿sí? Se va a introducir la prueba que generalmente viene en las cajas de ortopedia, ¿sí? Nos indican el número, nosotros la seleccionamos y se coloca. Se reduce la articulación y se prueba, ¿sí? Se hacen determinados movimientos con el hombro, si está todo ok, se vuelve a luxar, se retira la prueba, se lava con abundante solución fisiológica, en este caso vamos a utilizar una jeringa de Bonneau en vez de una jeringa de 20, y se va a tapar la herida con compresas de gasa húmedas en solución fisiológica. En el caso de que la prótesis sea cementada, vamos a pedir la prótesis definitiva. En este punto, nosotros como instrumentadores nos vamos a cambiar los guantes, necesitamos guantes limpios, y le vamos a cambiar los guantes al resto del equipo quirúrgico. El instrumentador o el enfermero quirúrgico que está oficiando como técnico de ortopedia va a empezar a preparar el cemento. Nosotros vamos a tener lista una compresa de gasa húmeda para que el cirujano se moje las manos y pueda manipular el cemento sin que se le pegue en el guante. Y se va a colocar, perdón, la prótesis definitiva. Bien, fíjense acá. Fíjense cómo está tallado el vástago, perdón, el canal medular. Se curetea, ¿sí? La parte proximal para tener cruenta la zona y que adhiera mejor la prótesis. Y sobre
el vástago es que se inserta lo que simula ser la cabeza humeral. Bien. Hecho esto, cementada la prótesis, en el caso de que sea cementada, se va a volver a reducir la articulación, ¿sí? Se va a esperar que fragúe el cemento. Recuerden que tiene alrededor de unos 5 o 6 minutos, dependiendo la marca, dependiendo la temperatura que haya en el quirófano, la temperatura que haya en el campo quirúrgico también. Y una vez que esté fraguado el cemento, nosotros nos queda lavar de nuevo la articulación y comenzar el cierre por planos. Recuerden que habíamos seccionado el tendón del subescapular, entonces hay que volver a suturarlo. ¿Con qué lo hacemos? Con una polilactina en calibre de 2 ceros o 0. El tendón del músculo supraespinoso se va a fijar a la prótesis con una seda en calibre 1. Vamos a colocar un drenaje que puede ser un hemosuctor, ¿sí? Que se coloca por contrabertura y se va a fijar a la piel con un nylon. Y el surco del top pectoral se puede cerrar o no. Esto es un poco elección del cirujano. ¿Sí? En el caso de que lo cierre, lo hace con polilactina en calibre 2,0. Y por último, vamos a cerrar la piel con nylon en calibre generalmente 3 ceros. Es raro que en un número cerremos con un 2 ceros, pero particularmente me pasó de encontrarme con un paciente que tenía la piel muy gruesa y que el 3 ceros se rompía, entonces tuvimos que hacerlo con 2 ceros. Vamos a realizar una curación plana de la herida. Obviamente el paciente se va a ir con un cabestrillo puesto o con un vendaje de Belpó. Y a partir de las 24 horas ya se comienza a movilizar el miembro haciendo pequeños ejercicios de abducción, ejercicios de flexión, y a partir de los 15 días es que se empiezan a indicar las rotaciones internas o externas. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Se entiende lo que voy explicando? Sí, maestra. ¿Vienen bien? Sí, ¿Hay alguna maestra. Bien, ¿no tienen preguntas, nada? No, hasta el momento, maestra. Muy bien. No. Muy bien. Bien. Vamos a la reparación del manguito rotador. De los procedimientos que vimos, este es como el más simple, ¿no? Al menos para nosotros. No, no así para el cirujano, para nosotros sí. Bien. Más riesgo de lesión tenemos. Aparte, imagínense, piensen en su vida cotidiana, la cantidad de movimientos que hacen con sus hombros. ¿Sí? Trabajar, ¿sí? Todos para trabajar, ya sea que tenemos que, quizás, nosotros que estamos en quirófano, digo, ¿no? Bajar una caja desde la altura, o por lo contrario, levantar, o movernos, ¿sí? Girar la mano para tomar algo de mi mesa y pasárselo al cirujano. Para todo usamos el hombro. Entonces, imagínense que una lesión de esta articulación, lo molesto que es y lo imposibilitante que es también. Bien, ¿qué puede pasar? Que haya poca vascularización. Puede ser que haya poca vascularización de este músculo, entonces empiece a haber una impotencia funcional que desencadene en
Por ejemplo, un desgarro, ¿sí? Degeneración tendinomuscular. Esto puede darse por los años, ¿sí? Que van pasando y que obviamente todo nuestro tejido empieza a desvitalizarse. Se puede dar por movimientos repetitivos, ya sea en el ámbito laboral, en nuestras casas o por deporte. ¿Sí? Esperen que leo el chat. Ah, bien, está bien, Francisco. Sí, yo no lo aclaré esto, pero leo el comentario para que no quede en duda. Es, la prótesis mostrada no es total, ya que faltó trabajar el glenoide. Las compañías ortopédicas manejan la prótesis de hombro en titanio para no cementar, pero todas las prótesis de hombro se cementan, ya que como no es una articulación de carga, tienden a aflojarse. Me encantó tu comentario y te agradezco de verdad que te tomes el trabajo de escribirlo y de decirlo, porque está muy bueno. Es más, si en algún momento querés abrir el micrófono y decir algo más, bienvenido sea. No hay ningún problema, ya sabes. Bien. Vuelvo al manguito rotador. Puede haber un impacto, ¿sí? Sobre el grupo muscular que se dé a partir de los 90 grados de elevación o abducción del hombro. Decimos que siempre se laxas. Entonces nosotros podemos lograr movimientos del paciente que en la vida cotidiana no los podría realizar. Entonces siempre tengan el cuidado de verificar que los hombros no estén flexionados a más de 90 grados, ¿sí? Porque podemos generarle una lesión extra a nuestro paciente que quizás ingresó a operarse de otra cosa. Levantamiento de peso excesivo. Esto afecta al manguito rotador. Piensen que son solamente 4 músculos colaborando en 5 o 6 movimientos. ¿Sí? Entonces, el levantamiento de peso excesivo, y como bien dijo Francisco en el texto que escribió, es una articulación débil al margen de la cantidad de movimientos que realiza. Puede haber un trauma directo. Acumulando alrededor de la articulación, muchas veces se depositan debajo del músculo y obviamente empiezan a inflamar, lesionan, ocupan lugares que no tienen que ocupar. Entonces, esto genera una fricción constante que termina lesionando alguno de los músculos. Bien, dijimos que la posición era silla de playa. La anestesia va a ser una anestesia general. Antisepsia, colocación de campos, la indicada. La incisión va a ser una incisión relativamente pequeña, va a tener unos 5 centímetros de largo. La va a realizar en el borde, perdón, anteroexterno al músculo deltoides. Si ustedes están mirando la pantalla, vamos a
HELPI. Una vez que llega al plano muscular más profundo, nos encontramos con la fascia que la rodea y vamos a tener que realizar la divulsión, de nuevo con tijera de Metzgerman, de las fibras del deltoides. Queda expuesto el manguito rotador, si el grupo muscular hay que explorarlo, hay que buscar la lesión, ¿sí? Y una vez que está identificado, lo que vamos a tener que colocar es un arpón, ¿sí? Un arpón es este dispositivo que ven acá. Ustedes sé que le llaman distinto, pero no me acuerdo cómo le dicen, así que espero sus escrituras en el chat. No le dicen arpón, no me acuerdo cómo le llaman. Es un artefacto. A ver. Anclas. Ancla, ahí está, no me salí. El ancla, muy bien. Es un artefacto que consta de una especie de vienen con la aguja incorporada a la sutura. Ahora bien, los arpones que tienen diámetro de 5 milímetros ya vienen solos y tenemos que montarlos en agujas viudas. Si hay alguno que trabaja en ortopedia y quiere confirmar esto allá en México, buenísimo. Bien, identificamos la lesión, la ruptura tendinosa. Hay que volver a fijar el tendón al hueso. Por eso es importante el tornillo y por eso es importante la utilización de la sutura. Entonces, el cirujano va a marcar con una punta cuadrada. En general, las ortopedias proveen de kits de colocación de los arpones, en donde generalmente tenemos una punta cuadrada o un iniciador, le llaman también, una mecha, ¿sí? Que es de menor diámetro. Me encanta que le digan alacrán. Muy bien, muy bueno. Nosotros le decimos agujas viudas, ¿sí? Porque viudas porque están solas, están sueltas. En general vienen en pouch de 2 o 3 agujas, distintos tamaños y distinto cantidad de círculos, ¿sí? De medio círculo, de cuarto de círculo, de 3/4 de círculo. Y le ofrecemos al cirujano que elija la que más le conviene de acuerdo al lugar y al espacio que tiene para dar el punto de sutura. Nora dice, yo también las conozco como viudas. Bien, Nora, bien. Vamos por el mismo concepto. Bien, vamos a iniciar, ¿sí? Iniciador, mecha, y va a colocar el arpón, ¿sí? Va a atornillar el tornillito que viene. Una vez que el tornillo está colocado, el cirujano lo que va a hacer es enhebrarlo. Si el cirujano no la puede enhebrar, lo vamos a ayudar nosotros, ¿sí? Una vez que a todos los puntos de sutura se va a lavar con solución fisiológica y se va a cerrar los planos como lo venimos viendo en los anteriores procedimientos. Lo mismo, el paciente se va con una curación plana
y con un vendaje de Belpó o con un cabestrillo, ¿sí? Que lo va a tener entre 4 y 6 semanas en total, pero recuerden que siempre la rehabilitación comienza antes. Fíjense, acá está colocando el arpón. Esta imagen no se ve nada. Yo creo que les había puesto un video, no sé si se va a ver acá. A ver. Fíjense, acá está el dispositivo. Si no, les busco un video rapidísimo y lo vemos. Díganme si está ok. Video, dice Sara. Bien, lo buscamos. ¿Cómo no? Bueno, ahí tienen mi mail, ¿sí? Como siempre les digo, si necesitan escribirme, lo pueden hacer. Igualmente, ya saben que yo estoy en el chat de ustedes de WhatsApp. He hablado con algunos que me escribieron, así que lo que necesiten. Y yo los videos que puedo ir rescatando se los grabo. Pasa que yo les digo, la semana pasada no tuve ningún procedimiento en donde realmente valía la pena quizás mostrarles, pero siempre que pueda voy a colaborar. A ver, ¿dónde lo tengo guardado? Denme un segundo. Es este. Les comparto pantalla, así lo ven. En este caso, lo que está mostrando es que se hace por artroscopía, por eso ven estos portales. ¿Sí? Es una cirugía artroscópica. Primero con lo que vieron recién era el shaver trabajando. Y ahí lo que están viendo es la colocación del arpón. Fíjense cómo colocó el tornillito, quedan las suturas sueltas y lo que hacen es traccionarlas para ir trabajando y suturando. Y acá dan los puntos de sutura. Lo que ustedes ven de que sale por el portal es porque ellos, por fuera de los portales, es que hacen los nudos y luego lo pasan por el portal y ajustan al músculo. Por eso van a ver que sale, sutura y vuelve a entrar. A ver, voy a buscar si tengo alguno a cielo abierto, que quizás se entiende mejor. El otro.
A ver. Bueno, otros copian. Bueno, después les busco el video y se los mando por WhatsApp. Porque lo tengo guardado en algún lado y no sé bien dónde. Bien. ¿Estamos bien? Voy a aprovechar que tenemos tiempo y le voy a mostrar a... les comparto un segundo pantalla más. Ay, justo. Diapositiva no. Esta es la segunda clase, creo que vimos. A ver, tutores no. Acá, a ver, osteosíntesis. Bueno, a ver, Sara, si estás mirando, esto es un tornillo cortical. Fíjate que el paso de rosca es continuo. ¿Ves este tornillo? No sé si se llega a ver el mouse, estimo que sí. El tornillo verde y en el azul. El paso de rosca es continuo y las espiras tienden a ser romas, como que no son filosas. Y fíjate este tornillo. Es mucho más filoso en apariencia y el paso de rosca es más espaciado. Mira, esto es un tornillo de esponjosa y en el anterior esto es un tornillo de cortical. ¿Se entiende la diferencia? Estoy buscando otra foto. Creo que ya no hay más. No. Decime si se entiende la diferencia, por favor. Bien, mientras me contestan, miro el chat. En la diapositiva dice lino 70. ¿Qué es eso? El lino es un hilo, es una sutura que se utiliza para ligar, para hacer ligaduras. 70 es el diámetro que tiene el hilo. ¿Sí? Es el casi más finito. Sería, si lo llevamos a la conversión, el lino 70 sería un lino 2 ceros. Las preguntas de evaluación, ¿por cuál medio se están mandando? Todavía por ninguno. Yo lo chequeo con la escuela y ahí les vamos a estar avisando por qué medio se los mandamos. ¿Cuáles son los tornillos parciales de bloqueo? No, el lino no se absorbe, ¿eh? El lino no se absorbe. No hay tornillos parciales. Lo que tiene el tornillo es rosca parcial. Esto es una rosca parcial, Jennifer. Fíjate que el paso de rosca no está en todo el tornillo, está en una parte nomás. Funcionan como de tirafondo. ¿Sí? Se ingresa el tornillo, hace rosca al final, entonces lo que me permite es acercar el hueso en profundidad. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Bien, buenísimo. Me alegro mucho. Siempre que tengan dudas, no tengan vergüenza ni nada. Prefiero que me pregunten 1000 veces las cosas porque estoy para eso, para responderles, para que lo entiendan.
estoy para el intercambio. A mí me gusta mucho que ustedes me cuenten cómo lo viven, cómo lo experimentan, qué experiencia tienen. Así como Francisco estaba comentando de lo de la prótesis, a mí me interesa un montón que ustedes me cuenten qué hacen en quirófano o cuando tienen algún procedimiento que quizás vieron conmigo y lo realizan distinto. Todo sirve para todos, no solo para mí, porque estamos en distintos países, sino que esto quizás lo que ustedes comentan le puede servir a otro compañero y viceversa. Así que este espacio, que es un espacio para ustedes mismos, para su profesión, para enriquecer, es un espacio para que seamos mejores profesionales. Así que aprovechenlo al máximo, lo que puedan. Siempre. Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a finalizar por hoy, ¿sí? Tenemos una clase más cortita. El otro día nos excedimos como media hora con la de radioprotección, que creo que les gustó mucho a todos. Algunos comentarios que estuve recibiendo. Estaba muy contento el licenciado Jonathan por haber estado con ustedes. Bien. Nos vemos la semana próxima. Acuérdense que tenemos 2 clases seguidas. Nos vemos el 12, ¿sí? La semana que viene, donde vamos a ver introducción a artroscopía. Y después recién nos vemos el 26, ¿sí? Ahora se los vuelvo a mandar por WhatsApp, pero no se olviden que nos vemos la semana que viene. Les mando un saludo a todos. Tengan muy buenas tardes, noches, y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.